En todo el libro de Hechos, solo se nombra literalmente en 3 oportunidades que las personas se convirtieron y recibieron el don de lenguas. Y en otra oportunidad se nombra de manera indirecta, no de manera explícita, sino de manera implícita, que recibieron el don. ¿Ok? De resto se habla de muchas conversiones. El apóstol Pablo que fundó tantas iglesias. Y no se habla de que en esos lugares, cuando la gente se convirtiera, recibiera el don de lenguas. En todo el libro de Hechos se habla de 4 oportunidades, 3 de ellas explícitas y una de ellas implícita, donde las personas se convirtieron e inmediatamente recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces esto nos muestra un propósito de parte de Dios. Y aquí viene el segundo propósito. Las lenguas querían evidenciar que el plan divino de expansión del evangelio se estaba cumpliendo. ¿Se acuerdan el orden del que hablamos? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes pueden creer que las 4 oportunidades que les menciona hablan de este itinerario? Es algo impresionante, mis hermanos. Hechos 1:8, la parte B dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues basados en este itinerario, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Ya hemos visto en Hechos capítulo 2, desde el verso 4, que ¿dónde descendió el Espíritu en Pentecostés? En Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Sobre los 120 que recibieron el don de lenguas. Esta es la primera manifestación. Ahora, la segunda manifestación es esta. Luego los apóstoles fueron a afirmar la predicación de Felipe a Samaria. Felipe, que es uno de los diáconos, cuando se levanta la persecución producto de la muerte de Esteban, ¿se acuerda que a Esteban lo apedrean? Es uno de los diáconos. Y empieza una persecución de los discípulos del Señor Jesús. Felipe, por esa persecución, se va a Samaria. Y cuando se va a Samaria no se vaya a veranear, se va a ¿qué? A predicar. Y empieza a predicar el evangelio y la gente se empieza a convertir. Entonces Felipe le avisa a los apóstoles y los apóstoles van corriendo a Samaria, Pedro y algunos otros apóstoles, para verificar que en Samaria la gente se está convirtiendo realmente. Ahora, ¿por qué los apóstoles tienen que ir a Samaria a verificar? No es porque no le crean a Felipe, es que nosotros debemos recordar que Samaria era un pueblo menospreciado por los judíos. ¿Ustedes se acuerdan la historia en Juan 4 de la mujer samaritana? Que dice que los judíos, cuando iban de un lugar a otro, evitaban pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos son personas que, aunque son de la nación de Israel, fueron de las pocas personas que volvieron de la cautividad de Asiria, pero cuando vuelven de la cautividad, vuelven habiéndose relacionado con asirios. Es decir, se contaminaron en su raza. Se contaminaron con gentiles. Y de hecho, cuando llegan a Samaria, llegaron, escúchenme bien, y levantaron un culto extraño a Dios, que fue el culto de las naciones de donde venían. ¿Correcto? Samaria siempre fue caracterizada por un lugar donde hubo una falsa fe. De hecho, en Samaria fue donde levantó un culto extraño el rey Jeroboam. Los samaritanos eran aborrecidos. Por esa razón, los apóstoles van a verificar si es cierto lo que está sucediendo. Esta gente va a renunciar a tantos siglos de una falsa religión y de una falsa fe para adherirse al cristianismo. Y llega ya Pedro y llegan los apóstoles y ratifican que sí. Y mientras están viendo, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y hay una manifestación especial. Este es el episodio donde les digo que de manera indirecta, no se dice que reciben don de lenguas, pero dice esto. Hechos, capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos los apóstoles y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este texto, la mayoría de comentaristas dicen que cuando los apóstoles le imponían las manos a estas personas en Samaria, recibían el Espíritu Santo. Y Simón el mago que quiso comprar, que fue algo muy malo, que quiso comprar el don de Dios con dinero, dice que él veía que recibían el Espíritu Santo. Eso significa que había una señal evidente de que ellos recibían el Espíritu Santo. Acá no estamos hablando de caerse para atrás, ni de gritar, ni de convulsionar.
hay una señal evidente de que ellos reciben el Espíritu Santo. Y la mayoría de comentaristas lo que dicen es que implícitamente se está hablando de que recibieron el don de lenguas. ¿Ok? Y lo tremendo del asunto es esto, mis hermanos. Vamos a empezar a darnos cuenta que el Espíritu Santo ya no se empieza a manifestar solo sobre israelitas. Ahora se está manifestando sobre gente tan aborrecible como los samaritanos. Y nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. El don lo que está haciendo es unir a las personas. Entonces ya tenemos Jerusalén y ya tenemos Samaria. Tercera oportunidad. Luego en una región de Israel se vuelve a manifestar Dios de la misma forma. Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea, y Cesarea hace parte de Judea, ¿correcto? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, una ciudad judía donde habitaba un gentil. Y mientras les predica Pedro el evangelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y acompañada de la manifestación del Espíritu Santo, ahí sí dice de manera explícita que se les da el don de ¿qué? De hablar en otras lenguas. Una manifestación igual a la del aposento alto en día de Pentecostés. Hechos, capítulo 10, verso 44 al 46, sin ir tan lejos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, esto está sucediendo en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, ¿quiénes? Los judaizantes. Estaban viendo. Y los fieles a la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu, el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora no solamente el Espíritu Santo ha caído sobre samaritanos, ahora está cayendo sobre gentiles. Ahora, gentiles que viven en Judea. Entonces estamos viendo que el evangelio se está expandiendo a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Llevamos el orden geográfico que está diciendo la Escritura. Amén. Entonces se está manifestando el poder del Espíritu Santo en regiones que no toleraban fácilmente los judíos. Y esto es un choque, es un cortocircuito. Samaritanos, gentiles que habitan en Jerusalén. Y ahora nos vamos a dar cuenta con la cuarta manifestación, gentiles aún de tierras muy lejanas. Sobre ellos estaba manifestando el mismo don que habían recibido los 120 en el aposento alto. De hecho, el apóstol Pedro, ya no en el capítulo 10, sino en el capítulo 11, él da un informe a la iglesia de Jerusalén, lo que pasó en casa de Cornelio. Y dice así, verso 15 al 18, Hechos capítulo 11. Y cuando comencé a hablar, está hablando él de la experiencia, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas, verso 18, estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Ahora, mis hermanos, es importante entender que según los profetas, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo lo que estaría haciendo era señalar la venida del Mesías. ¿Ok? Esa manifestación especial del Espíritu Santo, sencillamente lo que está señalando es que el Mesías vino. Dios está concediéndole a los gentiles y a los samaritanos el mismo don. No hay creyentes, no hay hijos de Dios de segunda mano. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y la señal de que el Espíritu Santo estaba cumpliendo su labor y su extensión era el don de lenguas. Ahora, ¿cuál era el propósito del don de lenguas? Con esto que hemos leído en Efesios, que hemos leído en tantos lugares, en Apocalipsis, en Juan, el propósito del don de lenguas era unir al pueblo. ¿Era qué? Unir al pueblo. La semana pasada les hablaba de cómo la mala interpretación del don de lenguas, que supuestamente son lenguas angelicales, que lo voy a decir al final del sermón, ¿qué significa eso? ¿Qué barbaridad es esto? Yo les pregunto,
¿Ese supuesto don ha unido a la iglesia? No, la ha separado. Porque hablan de creyentes más espirituales y creyentes que menos espirituales. Ah, sí, el creyente que habla en lenguas, wow, angelicales, habla misterios, wow. Pero el creyente que no habla, ay, pues sí, hay que esperar, un día serás mejor. Un don nunca divide. Un don lo que hace es que unir a la iglesia. Pero eso vamos a hablar más adelante. Ahora, estoy hablando de que trae unidad y nos deja claro que no hay límite étnico. No hay un límite étnico. No hay una mayor contradicción, mis hermanos, que una iglesia de solo blancos. Eso es una contradicción. O una iglesia de solo gente afrodescendiente. Eso es una contradicción. Porque el Señor nos ha llamado ¿a qué? A ser uno como iglesia, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra lengua, nuestro estrato social, nuestro género, seamos hombres o mujeres, seamos niños o grandes, seamos pobres o ricos, o seamos de diferentes nacionalidades. Ahora, el último lugar en que se manifestó de la misma forma Dios con el Espíritu Santo, donde trae salvación y en el mismo momento permite que las gentes hablen en otras lenguas, lo vemos en Hechos capítulo 19, verso 5. Eso está sucediendo en Éfeso. Éfeso ya es una ciudad re gentil. Ahora, ¿por qué Éfeso? Éfeso era conocido como una ciudad que adoraba a Diana de los Efesios. De hecho, en Éfeso existía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de la diosa Diana de los Efesios. Mucha gente vivía de vender templecillos de la diosa Diana, imagínense. Ahora, ¿qué es el punto aquí? Que cuando el apóstol Pablo va allí, a ellos ya les han predicado el evangelio, pero incompleto. Ha venido Apolos, un hombre con gran denuedo, y les ha predicado el reino de Dios, pero solo les predicó hasta el evangelio, hasta el arrepentimiento de Juan el Bautista. O sea, solamente les dijo, arrepiéntanse. Pero no hay Cristo, no hay cruz. Y sin Cristo y sin cruz, no hay ¿qué? No hay Espíritu Santo. Entonces viene Pablo y les predica más exactamente el evangelio a esta gente. Y mientras les está predicando, desciende el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces tenemos aquí Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Éfeso, lo que representa Éfeso a nivel mercantil, a nivel de viajes, a nivel de ser un lugar donde se podía ir a cualquier lugar del mundo, era clave. Entonces es algo impresionante. Ahora, en esta oportunidad, no eran judíos, ni siquiera estaban en tierras judías, y aún así Dios les concedió la salvación y el don de hablar en otras lenguas. Así que, mis hermanos, tenemos el cumplimiento de lo que dijo el Señor en Hechos capítulo 1, verso 8, al pie de la letra. El plan de expansión del evangelio, Jerusalén, Samaria, Judea, que es Cesarea, y hasta lo último de la tierra a partir de Éfeso.